Dice que para entender algo, primero hay que conocer lo que lo sostiene. Y entender nuestra tierra, debemos escuchar a quienes guardan su memoria. Bienvenidos a Saberes y Cultura, educando nuestro presente. Un espacio donde la palabra echa raíces. Aquí, cada conversación es una semilla y cada invitado un guardián de conocimientos ancestrales. Como parte de nuestro universo vivo, exploramos las realidades de los pueblos indígenas, descubriendo que sus historias, al igual que las plantas, son medicina, alimento y resistencia. A lo largo de la historia, la educación oral en los pueblos indígenas se va dando de acuerdo a cómo también los tiempos te van generando espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando en una comunidad indígena vive en el tiempo de la recolección de frutos, los abuelos y los papás van enseñando a los niños cómo recolectar estos frutos, ¿no? En tema de plantas medicinales pasa lo mismo, pero cambia un factor. A pesar de que quizás se le dice al niño, mira, esta planta sirve como para los dolores de cabeza, quizás no indicas cómo usar la planta. Bueno, bienvenido a esta serie de conversatorios, entrevistas en relación a voces y saberes ancestrales. Sí, bueno, yo soy Joan Ramos, soy del Tamacuro, Venezuela, soy indígena del pueblo Guarao. ¿Qué significa para ti identificarte y bueno, que vengas de una comunidad indígena? ¿Qué impacto o incluso qué cambio de perspectiva te ha dado o qué has podido aportar dentro del proyecto y otras actividades que realices en relación a él? La importancia de reconocer primero que en Venezuela, a pesar de que hay políticas ya construidas para la educación indígena, se logra notar que pues hay muchas instituciones educativas todavía que les cuesta asumir una educación propia desde la perspectiva indígena por el tema de la aculturación o el cambio, ¿no? De vivir en las comunidades indígenas. Es verdad que la visión que se tenía anteriormente de la educación indígena ha cambiado mucho, porque ya los niños indígenas no viven o no piensan igual que en el 1970, ¿no? Por ejemplo, todo esto ha ido cambiando. Y luego la salida incluso también de los jóvenes a estudiar afuera ha generado que al regresar los cambios y las modalidades que se imparte la educación hoy en día ha sido por parte de estos estudiantes que han regresado de otras comunidades o otras universidades, ¿no? Eso como que lo primero que es primordial, que hablar de educación indígena es hablar de un camino que se ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Lo segundo, que es importante reconocer que educación indígena al final pareciera que fuera un sinónimo de la educación a nivel de la tradición oral, que es muy propia de los pueblos indígenas. Aún así, en los territorios indígenas donde hay instituciones educativas, la educación al final es muy formal, como la educación en diferentes lugares del país, ¿no? Con asignaturas propias como historia, geografía, matemáticas, idiomas. Entonces la educación es como normal, igual a las otras instituciones, pero con ese toque especial de decir, bueno, es territorio indígena, entonces intentamos agregarle los conocimientos propios de la comunidad. Entonces eso también hay que reconocerlo como que es muy valioso que la educación indígena exista, pero al final es como una comunicación o una interconexión entre las dos cosas, ¿no? Ahora, en temas de plantas medicinales sí es un tema como más alejado, pudiéramos llamarlo así, del modo de la educación indígena. Pero las plantas medicinales siguen siendo importantes a nivel educativo porque es reconocer al final un modo propio de los pueblos en ejecutar los espacios que se usan o las cosas que se usan para promover la seguridad o los espacios sanitarios necesarios, ¿no? Porque al final tú dices, bueno, la sabiduría indígena te muestra una dinámica a nivel de salud, pero también al final te va marcando un ritmo, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo puedo decir que si me pegó fiebre voy al hospital a que me den un analgésico. En la comunidad indígena puede ser diferente. Me dio fiebre, entonces bueno, voy y le pregunto quizás a la persona que es sabia en temas medicinales, qué puedo tomar, qué planta puedo consumir. Entonces claro, cambia totalmente la mentalidad
cuando hablamos de plantas medicinales por las cosas propias, ¿no? Y luego que no todo el mundo habla de plantas medicinales porque el cambio ha generado que ahora son las abuelas o los abuelos que son más sabios y que conocen esta tradición, son los que manejan al final el léxico de plantas medicinales en los territorios. Me llamó mucho la atención que, bueno, eso sucede mucho cuando pensamos en el hecho de las plantas medicinales, que solamente la tradición se termina divulgando por esas abuelas, o en este caso las personas como más antiguas dentro de un núcleo familiar. ¿Cómo sientes pues ese estado de la manera en que se va transmitiendo ese conocimiento sobre las plantas medicinales, sus beneficios para la salud? O sea, ¿sientes que se podría quedar como únicamente estancado a de repente estas personas que tienen ese manejo más de la tradición, o podríamos incluso buscar otras estrategias para divulgarlo de manera más masiva? A lo largo de la historia, la tradición oral o la educación oral en los pueblos indígenas se va dando de acuerdo a cómo también los tiempos te van generando espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando en una comunidad indígena vive en el tiempo de la recolección de frutos, los abuelos y los papás van enseñando a los niños cómo recolectar estos frutos, ¿no? Y qué frutos son buenos, qué frutos no son buenos, por qué vamos a este territorio a buscar estos frutos y no a este territorio. Entonces, claro, el niño va aprendiendo esas dinámicas. En tema de plantas medicinales pasa lo mismo, pero cambia un factor. A pesar de que quizás se le dice al niño, mira, esta planta sirve como para los dolores de cabeza. A pesar de que le indicas que la planta sirve para el dolor de cabeza, quizás no indicas cómo usar la planta. Entonces allí cambia la modalidad de la educación oral. Porque tú dices, bueno, le digo al niño que es la planta, que esta planta es beneficiosa por esto, pero no le explico quizás el proceso, ¿no? Entonces, claro, allí ya existe la primera ruptura, ¿no? Y entonces ahí entendemos que la tradición oral para los sabios o para las personas que conocen de temas de plantas medicinales y de otros temas, territorios indígenas, son como personas muy seleccionadas quizás, sin ánimos de decir que quizás haya gente que nace para eso, que pudiéramos afirmar que sí. Pero yo creo que al final también va a partir del mismo interés, ¿no? Hay personas en comunidades indígenas que se interesaban mucho en el tema de cómo ayudar a las mujeres en el parto y entonces se han enfocado en aprender y bueno, hoy en día son mujeres parteras, ¿no? En los territorios indígenas. Hay abuelos o abuelas que cuando eran jóvenes se interesaron mucho en el tema de la espiritualidad, entonces hoy en día son los que conocen el tema de la conexión entre el pueblo indígena y el creador y el pueblo indígena. Entonces yo creo que va a depender también un poco de la persona, ¿no? Entonces yo lo que creo es que por lo menos el factor importante para promover la salud indígena o el uso de las plantas medicinales, la familia primero es importante, porque si no se comparte en casa el uso de estas plantas, ni para qué se puede usar, ni por qué lo usamos, se va perdiendo esta conexión existente entre el mundo indígena y la creación, ¿no? Y todo lo que nos rodea. Y lo mismo pasa en las instituciones educativas. Si no tenemos docentes que ayuden a promover la cultura, a promover el uso de estas plantas medicinales, vamos a ir formando a jóvenes indígenas o a estudiantes que no van a sentir esa conexión o esa cercanía con la cultura propia, ¿no? Con lo que les rodea. Y también creo que es importantísimo hoy en día que se busquen espacios también abiertos, ¿no? Para promover el uso de las plantas medicinales, ¿no? Al yo reconocer que esta planta me ayuda en esto, la cuido, ¿no? Entonces la cuido porque puede ser que en el futuro tenga tal enfermedad y la necesite, entonces la conservo. Entonces creo que por eso también es importante, ¿no? Promover el uso de las plantas medicinales para una mayor conservación de todas estas plantas que nos rodean y que son necesarios en la comunidad. ¿Existe desde tu comunidad una planta que sea sumamente importante o que sea significativa, sagrada para esa comunidad de la que tú vienes? La espiritualidad indígena nos lleva a reconocer que hay plantas y hay animales y hay espacios y hay territorios que son muy sagrados, ¿no? Para el mundo indígena. Entonces, por ejemplo,
En el pueblo guarao, este árbol de moriche es como el árbol de la vida, el árbol que le proporciona todo al mundo guarao, ¿no? Y el guarao cuida y quiere y se afecta cuando miran un árbol de moriche en algún lugar, ¿no? Pero luego, al igual que el árbol de moriche, hay otras matas también que son muy importantes para el pueblo indígena, ¿no? Por ejemplo, hay una planta que se llama, aquí la conocemos como manaca, ¿no? Pero al final en el pueblo guarao le dicen mono por el color, creo yo, que es una pepita negra. En Brasil le dicen el azaí. Entonces esta planta por lo menos es muy importante porque al final la van usando y van creando con ella como un vino, un jugo morado, que la van consumiendo, y es importantísimo para el mundo guarao su bebida, ¿no? Porque al final es como también el compartir que se va gestando en el hogar, ¿no? Por lo menos otra planta medicinal que creo que hasta ahora se sigue usando en las comunidades indígenas es una planta que va creciendo como que alrededor de la casa, cerca de la casa. ¿Qué hacen con esta planta? Bueno, la arrancan la hojita, ¿no? Entonces, claro, no la arrancan de raíz porque intentan que crezca al final nuevamente, o sea, que no termine de morir. Entonces tú te das cuenta en ese momento que, obvio, el mundo indígena reconoce que necesita la planta, entonces no la termino de arrancar completamente, la dejo para que siga creciendo, entonces uso o tomo la que voy a usar. Entonces, claro, te das cuenta que hay un reconocimiento al final muy espiritual y muy coherente entre el mundo indígena y la planta, ¿no? Y por eso el respeto que existe, ¿no? Dentro de este territorio. Desde tu propia experiencia, si consideras que hay algún tipo de acción o apoyo que pueda considerarse como más urgente para garantizar estos derechos de la comunidad indígena, de incluso el valor que tiene difundir todos estos saberes ancestrales y su especialmente contribución a la salud y otros tipos de proyectos dentro de la comunidad. Uno se va dando cuenta en el mundo indígena que es necesario promover nuestra cultura y uno eso como que lo reconoce muy bien. Pero uno también se ha dado cuenta que a lo largo de la historia los investigadores se han dado como la oportunidad de compartir todos estos conocimientos que ellos van adquiriendo en el mundo indígena. Porque por lo menos uno mira a Humboldt, todo lo que él fue escribiendo sobre el sur de Venezuela y lo rico que ha sido su escrito, ¿no? Que ayuda mucho a visibilizar el mundo indígena y el mundo de este territorio, ¿no? Y yo creo que por lo menos estos proyectos van ayudando cuando uno se da cuenta que los participantes o los que lo van realizando se van interesando por otros temas que se van aprendiendo, conociendo en la investigación. Y yo creo que eso es importante también, porque tú dices, bueno, estas muchachas en el proyecto de ICEA, estas compañeras nuestras, se dieron cuenta que hay plantas que no conocen. Y pues válgame Dios si en el futuro ellos van a comenzar a investigar más cosas. Y eso se da porque en este proyecto se interesaron y conocieron temas que les fascinaron del mundo de su cultura, ¿no? Entonces uno por lo menos se da cuenta que estas iniciativas y que van siendo como que en colaboración con grandes universidades ayudan a visibilizar, a promover, a dar a conocer el sentir del mundo indígena y sus conocimientos, ¿no? Estamos en tiempos donde el mundo va cambiando y uno se da cuenta que la inteligencia artificial y la posverdad y la posmodernidad va llevándonos a pensar diferente, a un mundo quizás muy diferente al actual, pero uno también reconoce que hay modos de vivir muy propios de ciertas culturas que pueden ayudarnos a conducir un mundo más sostenible, más seguro, más ecológico, más reconocido, ¿no? El tema del otro que nos parece a veces importante porque queremos que todos tengamos derechos y se nos olvida al final que el tema del otro incluye también su territorio, ¿no? Porque tú dices, bueno, el mundo indígena, sus saberes me importa, pero el territorio al final también muestra un saber grandísimo y eso no lo tiene todo el mundo. Entonces te das cuenta que el tema del otro implica también reconocer más allá de la persona, el territorio, su cultura, su cosmovisión, su propio sentir, y eso se puede ir mostrando si en colaboración
con el mundo indígena, y todos los investigadores posibles que se quieran sumar dan a conocer ciertas realidades que ayudan a conocer el mundo de los pueblos originarios, tanto en Venezuela como en el mundo, ¿no? Creo que también es muy valioso reconocer que estos proyectos también ayudan a conectarnos un poco más con nuestra cultura, ¿no? Yo creo que al final estos proyectos ayudan mucho a visibilizar nuestro territorio, ¿no? A poder compartir quizás lo que conocemos y lo que sabemos. Y yo me quedo pues con esta imagen de decir, bueno, hay cosas que quizás yo conozca que debo compartir, ¿no? Y cosas que yo conozca que pueda decir quizás en estos espacios que ayuden a reconocer que el mundo indígena sigue estando muy presente, ¿no? Y me invitó también como a reflexionar un poco nuestros propios conocimientos y nuestra propia conexión con la realidad del territorio, ¿no? Porque uno se da cuenta que hay cosas que quizás uno no comparte, pero que uno sabe, y tú dices, bueno, para que no se pierda este conocimiento hay que compartirlo. Y urge hacerlo porque hay que cuidar pues al final el planeta, ¿no? Y cuidarlo implica valorar que cada planta es importante para nosotros, ¿no? Muchas gracias por la participación en esta entrevista, y que especialmente también nosotros con este proyecto y estas entrevistas, estos contenidos que estamos creando en todo este universo narrativo, permitan incluso también impulsar muchísimo más y compartir todo este conocimiento que, bueno, para nosotros algunos también es sumamente nuevo, y que nos parece interesante que se pueda divulgar y que sea realmente un contenido de valor para no solamente las personas que están involucradas con el mundo de la medicina, tanto tradicional como la que nosotros conocemos en nuestro día a día, sino que esto permita la investigación y la creación de nuevos proyectos en relación a comunidades indígenas. Así que bueno, muchas gracias, y nada, nos vemos en próximos contenidos.